Estamos aquí con don Vicente Cuéllar. Don Vicente, rector de la Universidad Gabriel Zené Moreno de Santa Cruz. ¿Cómo le ha ido, don Vicente? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. Bueno, don Vicente, el país está viviendo días complicados con la crisis. ¿Cuáles son las soluciones que usted puede avisorar, que plantear? Bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar de gobierno. La verdad es que en el marco, obviamente, de la Constitución. Nosotros estamos convencidos de que este gobierno ha perdido la confianza de los agentes económicos, ha perdido credibilidad, ha desinstitucionalizado todo y por lo tanto ya no es un actor válido que tenga la capacidad de generar confianza en la población. Nosotros siempre recalcamos como economistas que la confianza de los agentes económicos es fundamental en las medidas que se puedan tomar para solucionar los graves problemas de la economía. Entonces, este gobierno ya no es un gobierno válido para solucionar los problemas estructurales y económicos que vive nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cambiar el modelo económico. Este modelo económico, social, comunitario, productivo ha sido una mentira, ha sido un engaño. Ese modelo que es una copia mal hecha del modelo keynesiano, porque el modelo keynesiano planteaba un Estado productor, un Estado regulador, pero jamás planteó un Estado ladrón. Este modelo económico, social, comunitario, productivo es un modelo productor, es un modelo regulador y es un modelo ladrón. Por lo tanto, hay que cambiar este modelo con un modelo con mayor libertad económica, con un modelo integrador, emprendedor, pero que fundamentalmente garantice al emprendedor, al sector productivo, seguridad jurídica. Debemos nosotros crear un clima propicio para atraer inversión privada y extranjera. ¿Qué quiere decir con ladrón? ¿Quiere decir el gobernante, los gobernantes, el contexto? ¿Qué quiere decir con ello? Nosotros estamos hablando en términos generales. Nunca en la historia de este país se habían visto hechos emblemáticos de corrupción. El caso Fondo Indígena, el caso de las barcazas chinas, el caso Gabriela Zapata. Tenemos como unos 80 casos que son emblemáticos de corrupción en este gobierno. La pregunta es, ¿se ha recuperado algo del dinero perdido? Porque más allá de una sentencia penal, hay una responsabilidad civil. ¿Quién asumió esa responsabilidad civil? Entonces, no estamos descubriendo absolutamente nada, estamos viendo lo que los medios de comunicación han mostrado y hechos públicos que han desacreditado la transparencia de este gobierno que en su momento, cuando asumió, parecía que era una esperanza para los bolivianos. Bueno, don Vicente, de la solución para los hidrocarburos se habla mucho de levantar la subvención. ¿Usted está de acuerdo con levantar la subvención o subvencionamos parcialmente o totalmente? ¿Cómo hacemos con la subvención? Bueno, lo primero, la solución del tema de los hidrocarburos es una solución integral. No pasa solamente por disminuir gradualmente la subvención, sino que empieza desde el mismo cambio de la política hidrocarburífica en este país. Es decir, en este momento el gobierno no ha podido generar un clima para atraer inversión extranjera y peor en un sector que requiere mucha inversión, en un sector muy delicado, y es por eso que el gobierno no tuvo la capacidad de atraer inversiones y mínimamente de hacer exploración. Hoy estamos nosotros pagando ese mal trabajo que se hizo en el sector hidrocarburo. Evidentemente el tema de la subvención es un tema que nosotros debemos tomarlo tomando en cuenta todas las variables, porque no nos olvidemos que quitar la subvención implica
inmediatamente un incremento. Un efecto dominó, ¿No? digamos. Un efecto dominó, un efecto multiplicador negativo para el bolsillo de la ciudadanía. Entonces aquí nosotros necesitamos sentarnos, sincerarnos y a partir de ahí definir una política, que el gobierno no la hizo. Por lo tanto, ni siquiera tenemos el acceso y la facilidad a los datos. El Banco Central ha limitado el acceso a la información. Nosotros estamos obviamente caminando a ciega porque como ningún gobierno, la información se la maneja como si estuviera en peligro, ¿no? La soberanía, como si estuviera en peligro el mismo Estado. Entonces, nosotros necesitamos sincerarnos, necesitamos un gobierno transparente que nos proporcione toda la información, porque a partir de ahí se pueden definir políticas tendientes a solucionar estos problemas estructurales que tiene el país. Bueno, como fines de aclaración, entonces, como algún dirigente de su región, de Santa Cruz, dijo, bueno, adelantemos elecciones. También algunos sectores sindicales dijeron, bueno, tienen que adelantar las elecciones. Usted no está de acuerdo con ello, por lo menos eso dijo entre líneas, ¿no? Claro, yo soy respetuoso de la Constitución, ¿no? Lamentablemente, cada día se profundiza la crisis, pero nosotros, como bolivianos, como actores políticos, tenemos que ser respetuosos de la ley y de la Constitución. Si de algo no hemos quejado en estos 18 años de gobierno del MAS, es que el MAS no ha respetado ni siquiera los derechos fundamentales del ciudadano, no ha respetado la Constitución. Es por eso que tenemos a los magistrados autoprorrogados, porque no respetaron la Constitución, no hicieron prevalecer la Constitución. Y si nosotros estamos criticando eso, no podemos predicar lo mismo. Don Vicente, en el capítulo de la universidad está pidiendo más dinero para completar el año. ¿Cuánto necesita la universidad, el sistema universitario en general? En realidad todas las universidades tienen grandes problemas económicos. ¿Por qué? En esta coyuntura ha disminuido la coparticipación tributaria. Está desapareciendo los recursos IDH. Las universidades públicas tienen 4 fuentes de financiamiento: recursos propios, soporte del Tesoro General de la Nación, coparticipación tributaria y recursos IDH. La Constitución Política del Estado dice que las universidades deberían ser subvencionadas suficientemente con recursos económicos. Es decir, el Tesoro General de la Nación debería subvencionar suficientemente a las universidades. Le voy a dar un dato. Los recursos que el Tesoro General nos asigna, que asigna a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, solo le alcanza para cubrir sus obligaciones durante 3 meses y medio. ¿Y qué hace? Y esa es la pregunta, ¿de qué viven las universidades? Las universidades viven gracias a la coparticipación tributaria. Del 100% de los impuestos que se recaudan en este país, el 75% se queda en el TGN, 20% va para los 339 municipios y el 5% va para las universidades. Gracias al impuesto que paga la gente, las universidades mantienen sus puertas abiertas, pero también con un dato que es realmente preocupante. Del 100% de los bachilleres, el 30% solo puede ingresar a estudiar a la universidad pública. El 10% tiene recursos o trabaja y se costea sus estudios en una universidad privada. El 60% de los bachilleres no tienen ninguna opción de formarse profesionalmente, ni en una universidad pública, tampoco en una universidad privada. Entonces, por eso es que nosotros en un momento reclamamos censo de población y vivienda, porque queremos actualizar los datos. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es la universidad más discriminada con asignación de recursos económicos. ¿Por qué? Si nosotros consideramos los recursos per cápita que reciben cada una de las universidades, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es la que menos recursos recibe. Bueno, vuelvo al tema del INE en unos instantes, del censo, pero las universidades tienen que también meter tijera algún rato, porque se dice que el gobierno tiene que disminuir la cantidad de funcionarios, etc. Las universidades no tienen que hacer lo mismo, o las gobernaciones o las alcaldías, don Vicente. Claro que sí, las universidades necesitan repensarse. Las universidades necesitan crear un escenario para que
podamos ser autocríticos con nosotros mismos. Tenemos que buscar la racionalidad disminuyendo el gasto y tenemos que mejorar nuestros ingresos trabajando para tener universidades productivas. Obviamente, sin quitarle la obligación que tiene el gobierno. El tema de la educación amerita, obviamente, tratarlo de manera estructural, porque en realidad nosotros hemos mencionado hace un tiempo atrás de que a futuro la matriz productiva no va a estar en la venta de los recursos naturales, va a estar en el conocimiento. Y para que eso ocurra, las universidades tienen que sufrir un cambio estructural, un cambio profundo. Por eso yo digo, las universidades necesitan repensarse. ¿Cuál es el rol que debe tener la universidad en un escenario cada vez más complejo para la supervivencia de la misma universidad? La educación en realidad necesita un cambio trascendental en todos los niveles, en el primario, en el secundario y en el universitario. El censo seguramente va a terminar en un pacto fiscal, o es lo que desea por lo menos el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo debería ser esto? ¿Cómo debería ser una transición, un acuerdo más o menos armónico y no tanto violento? En realidad, mire, hay todavía etapas que hay que quemar en este tema del censo. Primero es conocer los resultados del censo, que a todas luces van a dejar grandes interrogantes. Para mí, pienso todavía que los resultados del censo el gobierno los va a dibujar, porque no hizo oportunamente una encuesta de cobertura de la calidad del censo. Ajá. O sea, ¿no? ¿Qué quiere decir dibujar? ¿Maquillar? Maquillar los resultados. Segundo es de que el INE tiene que proporcionar la información. ¿Para qué? Para que el gobierno saque un decreto supremo y apruebe una nueva redistribución económica. Después el INE tiene que elaborar la información para que el Tribunal Supremo Electoral elabore un proyecto de ley para la nueva redistribución de representación parlamentaria. ¿Ya? Después, el INE tiene que proporcionar esa información a la agencia estatal de autonomías para que esta entidad elabore un proyecto de ley y sea elevada al Consejo Nacional de Autonomías para trabajar en el tema del pacto fiscal. A ver, la gente cree que el pacto fiscal es distribución de recursos. No, ahí estamos nosotros. ¿Qué es? Estamos mal. El pacto fiscal significa una distribución de competencias, que obviamente viene aparejado de una distribución de recursos. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que van a asumir las alcaldías, por ejemplo, en el tema de la salud? ¿Se van a seguir haciendo cargo de los hospitales de primer y de segundo nivel? ¿Van a ser las gobernaciones las que se van a hacer cargo de los hospitales de tercer nivel? ¿Quién se va a hacer cargo del pago a los maestros, a los policías? Entonces, el pacto fiscal es mucho más profundo. Bueno, en este último es mucho más profundo. Claro, en este último tiempo lo que ha ocurrido es que hubo una carga, digamos, de competencias a las regiones. Claro, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno ha transferido competencias sin recursos. Sí. ¿No? Entonces, el pacto fiscal de distribución de competencias, obviamente, aparejado de la distribución de recursos. Pero no exclusivamente, es solamente la distribución de recursos, porque a veces se amplifica cosas, ¿no?, sin conocer a profundidad los temas, o por lo menos el gobierno a veces trata de confundir. Entonces, el pacto fiscal es un tema que hay que abordarlo con absoluta responsabilidad, ¿no?, por los diferentes niveles del Estado. Y nosotros como universidad también. Entonces, es un trabajo duro que queda, pero ¿a partir de qué? A partir de conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda. Don Vicente, ¿qué es lo que pasó con las élites cruceñas, con el liderazgo cruceño que era muy importante, muy emergente? ¿Se terminó con el Hotel Las Américas? ¿Se terminó en el Hotel Las Américas acallando absolutamente a todos? ¿O qué pasó en el interín? No, yo creo que la visión que tiene Santa Cruz es de repente una visión distinta de otras regiones.
nosotros históricamente, como región, nunca nos hemos interesado propiamente en la política. Tenemos, creo que, 1 o 2 presidentes de Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz es una tierra productiva, es una tierra de gente emprendedora, gente que ha hecho empresa, pero que no necesariamente se ha metido en política. ¿Y por qué? Pero eso es un tema de repente que forma parte de nuestra propia idiosincrasia y no estamos obligados a meternos en política, ¿no? Si a usted le preguntaría, de repente, ¿le gustaría que haya más políticos o más empresarios? Seguramente la gente quisiera que haya más empresarios porque eso genera fuentes de empleo. Generar fuentes de empleo significa mejorar las condiciones de vida. Entonces, es la propia idiosincrasia de esta región oriental. Pero hay una cosa que no hay que desmerecer de Santa Cruz. Santa Cruz está unida cuando se trata de defender derechos, cuando se trata de reivindicar derechos. No necesariamente se han metido en política, pero sí ha sido una región que siempre han defendido los derechos. ¿Dónde nacen las autonomías? Nace en Santa Cruz. ¿Dónde nace la propuesta para elegir alcaldes, para elegir gobernadores? Nace en Santa Cruz. Entonces, el pago de las regalías. El pago de las regalías nace en Santa Cruz. El tema del censo nace en Santa Cruz. Entonces, de repente, la visión de política es que yo no digo de es presidente, diferente. Yo no digo presidente necesariamente, sino el liderazgo cruceño, que era la luz, como usted dice, que es la luz, pero que se fue arrinconando, se fue arremangando. No, yo digo que el liderazgo cruceño como región sí está intacto. Evidentemente, a los actores de ese momento lo tienen amedrentado, secuestrado, porque uno de las personas que mostró una gran fuerza en esa lucha por reivindicar derechos fue justamente nuestro gobernador. Y a raíz de eso lo han secuestrado, ¿no? Y armaron estos shows como el del Hotel Las Américas para callar voces, para perseguir a personas que piensan diferente. Yo en este momento tengo varios procesos por el solo hecho de haber pedido censo. Me han denunciado por terrorista porque dice que pedir censo de la manera en que lo pedimos es un acto de terrorismo. Entonces, los gobiernos dictatoriales, los gobiernos populistas, estos gobiernos dictatoriales actúan así porque ellos saben que la única forma de tener la razón es a través de la fuerza, y por eso es que han cooptado un poder judicial a su medida, a su servicio, y que obviamente le rinden pleitesía a los gobernantes de turno. Bueno, para un sí o para un no, y luego voy con la pregunta, entonces usted quiere elecciones, o sea, propone elecciones, ¿sí? ¿Elecciones de qué? Para presidente, para el gobierno, no sé. No, pues las elecciones van a ser el próximo año en el marco de la Constitución. Bueno, usted dice que sí, pero ahora le voy con la pregunta. ¿Usted cree que se van a ir? Así como Nicolás Maduro, así como Evo Morales no quiso irse el año 2019 o el año que perdió el referéndum, o como pasa en Nicaragua, estos gobiernos parece que no se van con elecciones. De repente lo que está pasando en Venezuela nos está dejando una gran enseñanza, ¿no? Es que nosotros como pueblo boliviano tenemos que estar unidos para evitar que ocurra lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Ya en 2019 el pueblo boliviano se levantó. Creo que hay una gran diferencia. Aquí hay una conciencia colectiva de que se debe respetar la Constitución, y ningún dictador o ninguna persona que quiere perpetuarse en el poder va a ser fácil. Evidentemente, un gobierno como el que tenemos ha cooptado a todas las instituciones y a todos los órganos del Estado. Sin embargo, creo que este gobierno se va a ir. No creo, tengo la firme... ¿Cómo se va a ir? ¿Con elecciones? Con elecciones se va a ir, el pueblo boliviano le va a decir no. Y por más que utilicen ciertos artificios o puedan ejercer presión ante el Tribunal Supremo Electoral, estoy plenamente seguro que el MAS
para el próximo año va a dejar de ser gobierno. Don Vicente, ¿cómo va su proyecto político? Usted que emergió desde Santa Cruz, lo que hablábamos de los liderazgos, ¿cómo va su proyecto político? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? No, muy bien, muy bien. En realidad yo soy un camba chaqueño, ¿no? Nací en el Chaco cruceño, migré a Santa Cruz, fui a estudiar como muchos en este país. Gracias a Dios hemos crecido como proyecto, pero de manera acelerada. Tenemos estructura en todos los departamentos y es por eso que en todas las encuestas nosotros ya somos visibilizados, pese a que nuestro proyecto lo lanzamos el 21 de noviembre del año pasado. Es decir, ni siquiera hemos cumplido un año todavía, pero ya nosotros somos visibilizados en todas las encuestas. El proyecto va bien, nosotros consideramos que el MAS cumplió un ciclo, el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos, y los políticos tradicionales que están 20 años o 30 años monopolizando la política en este país, no generan confianza. ¿Candidato único? ¿No? ¿Candidato único de la oposición? Yo sé que es difícil, sería iluso de repente pensar, porque hay gente que piensa primero en sus apetitos personales y no piensan en el bienestar de la población. Y es por eso que es muy difícil que se dé el tema de la candidatura única. Debería ir el candidato que tiene más opción, que sea de la oposición. Estamos trabajando nosotros en lograr la unidad de diferentes actores de la sociedad civil. Estamos haciendo alianzas significativas con agrupaciones políticas a nivel departamental, a nivel municipal y con líderes de los diferentes sectores. Esto nos está dando muy buenos resultados y es por eso que figuramos ya en todas las encuestas. Ahí está la Cámara, su mensaje para el 6 de agosto, a un año del Bicentenario, su deseo, sus intenciones, y le agradecemos que haya estado con nosotros, don Vicente. Bueno, solamente decirle al pueblo boliviano que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza. Sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil. Tenemos un país quebrado, una economía quebrada. Lamentablemente, el MAS destruyó todo, hasta la institucionalidad en este país. Tenemos un país altamente endeudado, un país que no tiene divisas, que no tiene combustible, un país que no logró, pese a que le ingresaron casi 60.000 millones de dólares, no logró industrializar, no logró esa ansiada diversificación de la estructura productiva. Tengan la absoluta certeza, queridos bolivianos, que para el año la cosa va a cambiar, va a ser diferente. El MAS se va a ir del poder y van a venir nuevos actores que le va a devolver la fe y la esperanza y vamos a trabajar unidos para reconstruir este país. Gracias. Gracias. Gracias.